Historia 1: La enfermera fantasma, el misterio del hospital abandonado. Mi historia ocurrió hace poco más de un año, y aunque he tratado de olvidarla, es imposible. Lo que viví aquella noche en un hospital abandonado cambió mi vida para siempre. Quiero compartir esto contigo, pero debo advertirte, después de escuchar esta historia, tal vez nunca vuelvas a mirar a un hospital de la misma manera. Era una noche lluviosa cuando recibí una llamada inesperada. Una colega, Mónica, me pidió un favor urgente. Necesitaban a alguien que cubriera un turno nocturno en un hospital cerrado hacía años. El lugar había sido utilizado para almacenar equipo médico mientras se decidía qué hacer con las instalaciones. Aunque dudé, acepté. No podía dejarla en una situación complicada. Al llegar al hospital, sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Era un edificio enorme, con paredes descascaradas y ventanas rotas. El sonido del viento colándose entre las grietas hacía que todo se sintiera aún más sombrío. Al entrar, el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, como si alguien caminara detrás de mí. «Es solo tu imaginación», me repetí. El lugar estaba casi completamente oscuro, excepto por unas pocas luces de emergencia que titilaban de manera intermitente. La recepción tenía un escritorio cubierto de polvo y papeles desordenados. Había un olor peculiar en el aire, una mezcla de humedad, moho y algo más que no podía identificar. Tal vez era solo el olor de un lugar olvidado por el tiempo. Mi tarea era sencilla, debía revisar que todo estuviera en orden en las salas de almacenamiento y reportar cualquier anomalía. Al principio, parecía que todo iba bien. Sin embargo, al llegar a las antiguas salas de pacientes, comencé a sentir algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorarlo, pero la sensación se hizo más intensa con cada paso. De pronto, escuché un ruido. Era un susurro suave, como si alguien pronunciara mi nombre. «Daniela», mi corazón se detuvo por un instante. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el vacío de aquel pasillo interminable. Decidí continuar, pero mi respiración era pesada y mis manos comenzaban a temblar. Entré en una de las habitaciones para revisar el equipo almacenado. Allí encontré una vieja camilla cubierta con una sábana blanca. Algo en esa escena me inquietó profundamente. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché un leve chirrido, como si alguien moviera la camilla. Me giré de golpe y vi cómo la sábana caía al suelo lentamente, como si alguien la hubiera retirado. Pero no había nadie allí. El miedo empezó a apoderarse de mí. Salí apresuradamente de la habitación, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y cada vez que lo hacían, tenía la impresión de que una sombra se movía al final del corredor. «Esto no está pasando. Es solo tu mente jugándote trucos», me decía una y otra vez. Finalmente, llegué al ala donde se encontraban los antiguos quirófanos. Al abrir la puerta, sentí un golpe de aire frío, como si alguien hubiera pasado corriendo junto a mí. Dentro, los quirófanos estaban desordenados, con instrumentos oxidados y camas quirúrgicas en mal estado. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue un expediente médico que yacía abierto sobre una mesa. No debería estar allí. Curiosa, me acerqué para leerlo. El expediente pertenecía a una enfermera llamada Clara Gómez. Según los registros, había trabajado en ese hospital durante un brote de una enfermedad mortal años atrás. Sin embargo, su nombre aparecía tachado con tinta roja y debajo había una nota que decía, «Sigue aquí». Mi cuerpo se paralizó. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ese expediente estaba allí? De repente, sentí un calor intenso detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Me giré lentamente y, en ese instante, vi una figura. Era una mujer con un uniforme de enfermera, pero su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran dos sombras vacías. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció frente a mis ojos. Salí corriendo del quirófano, pero el pasillo parecía interminable. A medida que avanzaba, las puertas de las habitaciones comenzaban a abrirse y cerrarse violentamente, como si algo invisible las empujara. Mis piernas apenas respondían,
pero finalmente llegué a la recepción. Allí, me encontré con algo que jamás olvidaré. La misma figura que había visto antes estaba de pie detrás del mostrador. Esta vez, podía verla con mayor claridad. Su uniforme estaba manchado de sangre y sus manos temblaban mientras sostenía una jeringa. Sus labios se movieron, pero su voz sonaba como un eco distante: ellos no sobrevivieron, pero tú tampoco lo harás. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Salí corriendo hacia la salida principal, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé el vidrio desesperadamente, gritando por ayuda, pero nadie me escuchaba. De pronto, el silencio cayó sobre el lugar. Giré lentamente y vi que la figura estaba parada justo frente a mí. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y luego todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba en el estacionamiento, bajo la lluvia. No recuerdo cómo salí de allí, pero mi uniforme estaba empapado y lleno de polvo. Nadie creyó mi historia, pero desde esa noche, he evitado hospitales abandonados. A veces, en mis sueños, aún escucho esa voz. Y cuando estoy sola en una sala de hospital, siento que alguien me observa desde las sombras. Nunca supe qué quería esa enfermera fantasma, pero una cosa es segura: todavía está allí, cuidando a sus pacientes, de una manera que solo ella entiende. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: El suero de la muerte, la enfermera vengativa. Mi nombre es Adrián, y soy médico en un hospital público. Llevo casi 10 años en esta profesión, y aunque he vivido situaciones difíciles, nada me preparó para lo que ocurrió hace unos meses. Lo que presencié con una de mis colegas me ha dejado marcado para siempre. Esta es la historia de cómo descubrí que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa, incluso en un lugar donde se supone que salvamos vidas. Todo comenzó cuando asignaron a una nueva enfermera al turno nocturno. Su nombre era Elena, y aunque su expediente era impecable, algo en ella no me inspiraba confianza. Tal vez eran sus ojos, que parecían demasiado fríos, o la forma en que siempre se movía en silencio por los pasillos, como si estuviera tratando de no ser vista. Al principio, pensé que solo era mi imaginación. Después de todo, en un hospital, la rutina puede volverse tan pesada que uno empieza a sobreanalizar las cosas. Pero las coincidencias comenzaron a acumularse. Durante las semanas siguientes, noté un patrón inquietante. Los pacientes asignados a Elena empezaron a empeorar súbitamente. Algunos sufrían paros cardíacos inexplicables, otros entraban en coma sin razón aparente. Y aunque ella siempre estaba ahí para asistir, algo no cuadraba. Su comportamiento era demasiado sereno, incluso en los momentos más críticos. Una noche, cuando el hospital estaba especialmente tranquilo, decidí quedarme más tiempo después de mi turno. Quería observarla, asegurarme de que todo estaba en orden. Desde mi oficina, podía ver el pasillo que llevaba a la sala de cuidados intensivos, donde Elena solía pasar la mayor parte del tiempo. La vi entrar en una habitación con una jeringa en la mano. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero cuando salió, llevaba una expresión extraña, como si estuviera satisfecha de algo. Pocos minutos después, sonó la alarma de emergencia. El paciente en esa habitación había entrado en paro. Corrí para intentar salvarlo, pero era demasiado tarde. Elena estaba allí, mirando desde la esquina de la habitación, sin mostrar ninguna emoción. Algo dentro de mí me dijo que esto no era una simple coincidencia. Decidí investigar más a fondo. Los días siguientes, revisé los historiales de los pacientes que habían fallecido bajo su cuidado. Todos ellos tenían algo en común: recibieron una dosis de un medicamento que no estaba registrado en sus tratamientos. Empecé a sospechar que Elena estaba administrando algo indebido, pero no tenía pruebas suficientes para acusarla. Una noche, tomé una decisión arriesgada.
Me escondí en la sala de medicamentos y esperé a que ella apareciera. Sabía que esa era la única manera de descubrir la verdad. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos suaves acercándose. Elena entró, revisó los estantes y sacó un frasco pequeño con un líquido transparente. Lo guardó en el bolsillo de su uniforme y salió sin darse cuenta de mi presencia. La seguí con cuidado hasta una habitación donde un paciente estaba dormido. La observé desde la puerta entreabierta mientras llenaba una jeringa con el contenido del frasco. Mi corazón latía con fuerza mientras me preguntaba qué debía hacer. Antes de que pudiera intervenir, ella se giró de repente y me vio. ¿Qué estás haciendo aquí, Adrián?, preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. Su tono era calmado, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir que estaba frente a alguien peligroso. Traté de mantener la compostura y le respondí que estaba revisando los turnos nocturnos. Sabía que no podía enfrentarla directamente en ese momento, necesitaba pruebas concretas. Al día siguiente, reporté mis sospechas al director del hospital, pero me ignoraron. Elena tiene un historial impecable, dijeron. No puedes acusarla sin pruebas. Me sentí impotente, pero no estaba dispuesto a rendirme. Decidí instalar discretamente una cámara en la sala de medicamentos, con la esperanza de capturarla en el acto. Pasaron 2 noches antes de que obtuviera lo que buscaba. En las grabaciones, se veía claramente a Elena manipulando los frascos y cargando jeringas con una sustancia que no correspondía a ningún medicamento autorizado. Esa misma noche, confronté a Elena en uno de los pasillos vacíos. «Sé lo que estás haciendo», le dije, tratando de mantenerme firme. Pero en lugar de negarlo, ella sonrió. «No tienes idea de lo que estás enfrentando, Adrián», respondió con una frialdad escalofriante. «Ellos lo merecen. Todos lo merecen». Intenté entender a qué se refería, pero antes de que pudiera decir más, se dio la vuelta y desapareció en las sombras. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, llevé las grabaciones al director del hospital. Se abrió una investigación, pero para mi sorpresa, Elena había renunciado y desaparecido sin dejar rastro. Cuando analizaron el contenido del frasco que usaba, descubrieron que era una mezcla de medicamentos que, en dosis controladas, no eran mortales. Sin embargo, las cantidades que administraba causaban fallos orgánicos irreversibles. Aunque nunca se encontró a Elena, me quedó claro que su venganza estaba dirigida hacia el sistema, hacia los pacientes que, según ella, lo merecían. Nunca supe qué la llevó a cometer esos actos, pero desde entonces, cada vez que entro a un hospital, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde las sombras. Historia 3: La enfermera de los sueños, las visiones que enloquecen. Buenas noches. Mi nombre es Lucía y soy enfermera en un hospital público. Trabajo en el turno nocturno y aunque siempre he creído tener una mente fuerte, lo que experimenté después de un accidente me hizo dudar de mi cordura. Esta historia no es fácil de contar, pero siento que necesito compartirla. Tal vez alguien allá afuera pueda entender lo que viví y lo que aún me atormenta. Todo comenzó una noche lluviosa, mientras regresaba a casa después de un largo turno. Estaba agotada, apenas podía mantener los ojos abiertos mientras conducía por una carretera poco transitada. De repente, un auto apareció de la nada. Giré bruscamente el volante para evitarlo, pero perdí el control y me estrellé contra un árbol. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido del cristal rompiéndose y mi propio grito. Desperté días después en el mismo hospital donde trabajo. Tenía algunas fracturas y una conmoción cerebral, pero estaba viva. Los médicos me dijeron que había sido un milagro. Sin embargo, no me sentía agradecida. Desde esa primera noche, comenzaron las pesadillas. En mis sueños, me encontraba en los pasillos del hospital. Pero no era el lugar que conocía. Las luces parpadeaban, los pasillos estaban vacíos y el aire era pesado, como si algo invisible me aplastara. Mientras caminaba, veía figuras borrosas al final del corredor, sombras que parecían observarme. Intentaba acercarme, pero cada vez que lo hacía, desaparecían. La primera vez que reconocí a alguien en mis sueños fue aún más aterrador.
Era un paciente que había fallecido en la sala de emergencias meses atrás. Lo vi sentado en una cama, con los ojos fijos en mí. «Ayúdame», susurró. Me desperté de golpe, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Pensé que era solo una pesadilla, el resultado del estrés y el accidente. Pero no fue así. Cada noche, las visiones se volvían más intensas. Los pacientes que habían muerto bajo mi cuidado comenzaron a aparecer en mis sueños, uno tras otro. Algunos me hablaban, otros simplemente me miraban con una expresión de sufrimiento. Uno de ellos, un hombre mayor que había fallecido durante una cirugía, me mostró una cicatriz en el pecho que no correspondía a la operación que le habíamos realizado. «No era mi hora», dijo con una voz quebrada antes de desaparecer. Empecé a evitar dormir. No quería enfrentar esas visiones. Sin embargo, el cansancio terminó por vencerme y cuando finalmente caía rendida, los sueños se convertían en pesadillas aún más vívidas. Una noche, me encontré en una sala desconocida del hospital. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el aire olía a algo podrido. Había camas alineadas y en cada una de ellas yacía un cuerpo cubierto con sábanas. Uno por uno, los cuerpos comenzaron a incorporarse lentamente. Sus ojos estaban vacíos y sus rostros mostraban un sufrimiento indescriptible. Al unísono, dijeron, «Tienes que ver la verdad». Desperté gritando, y esa fue la noche en que decidí buscar respuestas. Algo en esos sueños me decía que no eran simples alucinaciones. Revisé los expedientes de algunos de los pacientes que había visto en mis pesadillas. Descubrí algo inquietante, todos ellos tenían algo en común. Habían estado en una sala específica del hospital antes de morir, una sala que, según los registros, había sido cerrada años atrás tras una remodelación. Decidí investigar, aunque sabía que estaba poniendo en riesgo mi trabajo. Esperé hasta el final de mi turno y bajé al sótano, donde se suponía que estaba la sala en cuestión. Cuando encontré la puerta, estaba sellada con cadenas oxidadas. Había un letrero que decía, «Prohibido el paso. Cerrado por renovación». Pero algo en mi interior me decía que debía entrar. Usé una barra de metal para romper las cadenas y abrí la puerta. El aire dentro era frío, como si no hubiera sido respirado en décadas. Las paredes estaban cubiertas de moho, y las camas estaban exactamente como las había visto en mis sueños. Había instrumentos médicos antiguos esparcidos por el suelo, algunos manchados de algo que parecía sangre seca. En una esquina, encontré una carpeta polvorienta con documentos que detallaban procedimientos médicos realizados en esa sala. Lo que leí me dejó helada. El hospital había utilizado esa sala para experimentos médicos ilegales. Los pacientes eran sometidos a tratamientos invasivos sin su consentimiento y muchos de ellos murieron en condiciones terribles. Las autoridades habían encubierto todo, cerrando la sala y eliminando los registros oficiales. Sin embargo, parecía que los espíritus de esas personas no habían encontrado descanso. Mientras leía, escuché un sonido detrás de mí, como si alguien arrastrara los pies. Me giré lentamente y vi una figura. Era uno de los pacientes que había aparecido en mis sueños. Su rostro estaba pálido, y sus ojos me miraban con una mezcla de dolor y desesperación. «Tienes que contar lo que pasó aquí», dijo con una voz que resonaba en mi cabeza. Luego, desapareció. Salí corriendo de la sala, con los documentos en mis manos. Al día siguiente, intenté hablar con mis superiores, pero nadie quiso escucharme. Dijeron que estaba imaginando cosas, que era el efecto del accidente y el estrés. Incluso llegaron a insinuar que necesitaba tomar una licencia. Pero sé lo que vi. Sé lo que esos espíritus me estaban pidiendo. Hasta hoy, no he podido descansar. Cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros, escucho esas voces. Ellos quieren que la verdad salga a la luz, pero no sé cómo hacerlo sin poner en peligro mi propia vida. Lo único que sé es que ese hospital guarda un secreto oscuro, y los que murieron allí nunca encontrarán paz hasta que se haga justicia. ¿Y tú? ¿Crees que estos sueños son solo el producto de mi imaginación, o hay algo más allá de lo que podemos entender? Historia 4: El cuarto prohibido, la enfermera del sector secreto.
Mi nombre es Sofía y soy enfermera. He trabajado en varios hospitales a lo largo de mi carrera, pero nunca imaginé que aceptaría un trabajo como el que me ofrecieron hace unos meses. Lo que viví en aquel lugar me dejó marcada de una manera que no puedo explicar. Y aunque intento olvidar, cada vez que cierro los ojos, las sombras de esa noche regresan a mí. Todo comenzó cuando recibí una oferta para trabajar en un hospital privado ubicado en las afueras de la ciudad. La paga era generosa y las condiciones parecían ideales. No era común encontrar algo así, especialmente para alguien que, como yo, llevaba años lidiando con turnos extenuantes y equipos en mal estado. Acepté sin pensarlo 2 veces. Desde el primer día, el ambiente del hospital me pareció extraño. Era un edificio moderno, impecable, con tecnología de punta y pocos pacientes. Sin embargo, había un área que siempre estaba cerrada. El ala sur, me dijeron, estaba destinada a investigaciones médicas avanzadas. Ningún personal ajeno al proyecto tenía permitido entrar allí. Es una regla estricta, me advirtió el jefe de enfermería. No hagas preguntas innecesarias. Aunque intenté no darle importancia, mi curiosidad creció con el tiempo. Había algo inquietante en ese lugar. A veces, mientras trabajaba en las salas cercanas, escuchaba ruidos provenientes del ala sur, susurros, pasos arrastrándose y, en ocasiones, lo que parecían gemidos ahogados. Pregunté a algunos colegas sobre lo que ocurría allí, pero todos evitaban el tema. Solo me miraban con expresiones tensas y cambiaban de conversación rápidamente. Una noche, mientras estaba de guardia, algo ocurrió que no puedo explicar. Estaba terminando de registrar un informe cuando las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era una falla eléctrica, pero entonces escuché un ruido fuerte, como si algo metálico hubiera caído en el ala sur. El pasillo estaba vacío, y la puerta que siempre permanecía cerrada ahora estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza, pero una mezcla de curiosidad y miedo me empujó a acercarme. La puerta emitió un chirrido mientras la abría por completo. El interior del ala sur era completamente diferente al resto del hospital. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y el aire era pesado, casi asfixiante. Había camas alineadas, algunas con correas de sujeción y equipos médicos que parecían de otra época. Mientras avanzaba, sentí que alguien me observaba. De pronto, escuché un susurro detrás de mí. Sofía, me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí continuar, aunque cada paso me llenaba de una sensación de peligro inminente. Llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se filtraba una luz débil. Cuando entré, vi algo que nunca olvidaré. Había una camilla en el centro de la habitación y sobre ella yacía un paciente conectado a múltiples máquinas. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos permanecían abiertos, pero sin vida. Intenté acercarme, pero una voz fría y autoritaria me detuvo. ¿Qué estás haciendo aquí? Era una mujer con un uniforme de enfermera. Su rostro era inexpresivo, y sus ojos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. No tienes permitido estar aquí, dijo, avanzando hacia mí. Aunque su tono era calmado, había algo en ella que me hizo sentir que no era alguien común. Balbuceé una disculpa y retrocedí hacia la puerta, pero antes de salir, vi algo que me dejó helada. El paciente en la camilla movió ligeramente su mano, como si estuviera pidiendo ayuda. La enfermera se giró hacia él y colocó una jeringa en su brazo. En ese instante, sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa perturbadora apareció en su rostro. Salí corriendo de la habitación, con el corazón a punto de explotar. Apenas llegué a mi puesto, traté de calmarme, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche, no pude dormir. Algo en el comportamiento de esa enfermera no era normal, y los pacientes que había visto no parecían estar allí por voluntad propia. Decidí investigar más. Durante mis descansos, comencé a revisar los registros del hospital. Descubrí que había pacientes ingresados en el ala sur cuyos nombres no aparecían en ningún sistema oficial. Eran personas que, según los documentos, ya no tenían familia o estaban registrados como fallecidos en otros hospitales.
Todo indicaba que eran utilizados como sujetos de experimentos. Mi decisión de buscar respuestas me puso en peligro. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, sentí una presencia detrás de mí. Era la misma enfermera del ala sur. «Sabía que harías esto», dijo con una voz suave pero amenazante. Antes de que pudiera responder, me sujetó del brazo y me llevó hacia el ala sur. Cuando llegamos, me empujó dentro de una de las habitaciones. Allí, vi algo que nunca podré borrar de mi memoria. Había decenas de pacientes en estado vegetativo, conectados a máquinas que parecían mantenerlos vivos por la fuerza. Sus cuerpos mostraban cicatrices y marcas de procedimientos quirúrgicos como si hubieran sido sometidos a experimentos brutales. La enfermera me miró y dijo, «Ellos son necesarios. Tú no entiendes, pero algún día lo harás». No recuerdo cómo logré escapar de allí. Cuando regresé a mi casa, intenté denunciar lo que había visto, pero nadie me creyó. Me dijeron que estaba paranoica, que había malinterpretado la situación. El hospital negó todo, y poco después fui despedida sin explicación. Hasta hoy, no sé qué era realmente el ala sur ni quién era esa enfermera. Pero hay algo que sé con certeza, ese lugar esconde un secreto oscuro, y quienes entran allí nunca vuelven a ser los mismos. Historia 5: La enfermera de la muerte, el regreso del pasado. Buenas noches. Mi nombre es Mariana y soy enfermera. Nunca pensé que mi trabajo, algo que siempre había considerado un acto de amor y servicio, me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Lo que ocurrió en aquel hospital local aún me persigue, y cada día me pregunto si podré escapar de la sombra de lo que presencié. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal en un hospital de mi ciudad. Era un lugar antiguo, con paredes descascaradas y pasillos largos que parecían absorber la luz. Aunque el ambiente era sombrío, me consolaba el hecho de que mis compañeros eran amables, y el trabajo, aunque agotador, era lo que siempre había amado hacer. Una noche, mientras estaba organizando materiales en la sala de suministros, una de mis compañeras, Laura, me contó una historia inquietante. Me habló de Isabel, una enfermera que había trabajado en el hospital hacía muchos años. Según la leyenda, Isabel era conocida por ser devota de su trabajo, pero también tenía un lado oscuro. Durante un brote de fiebre que azotó el hospital, varios pacientes murieron misteriosamente bajo su cuidado. Poco después, Isabel fue encontrada muerta en una de las habitaciones, con una jeringa clavada en el brazo. Oficialmente, su muerte fue catalogada como un suicidio, pero algunos decían que había algo más detrás. Laura me advirtió que desde entonces, en las noches tranquilas, algunos pacientes afirmaban haber sido visitados por una enfermera que no trabajaba allí, una figura con un rostro inexpresivo y una mirada vacía. «Dicen que es Isabel», susurró. Aunque me reí nerviosamente para disimular mi incomodidad, no podía quitarme esa historia de la cabeza. Esa misma noche, mientras recorría el pasillo en silencio, sentí algo extraño. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y una sensación de ser observada se apoderó de mí. Pensé que solo estaba sugestionada por la historia de Laura, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Al final del pasillo, una figura estaba de pie. Era una mujer con uniforme de enfermera, pero su rostro estaba oculto por la penumbra. Antes de que pudiera decir algo, desapareció. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, pero los días siguientes solo confirmaron mis peores temores. Los pacientes comenzaron a reportar cosas extrañas. Una mujer mayor, ingresada por una neumonía, me dijo que una enfermera le había administrado una inyección durante la noche. Cuando le pregunté cómo era, me la describió exactamente como la figura que había visto en el pasillo. Tenía ojos tristes, dijo. Pero su toque fue frío, como la muerte. La situación se volvió aún más perturbadora cuando comenzaron a ocurrir muertes inesperadas. Pacientes que estaban en recuperación súbitamente empeoraban y fallecían. Aunque los médicos trataban de encontrar explicaciones, no había ninguna razón lógica para las muertes. En cada caso, los pacientes mencionaban haber sido visitados por la misma enfermera antes de morir. Una noche, decidí quedarme despierta después de mi turno para observar lo que ocurría.
Me escondí en una de las estaciones de enfermería y vigilé los monitores de las habitaciones. Todo parecía normal al principio, pero alrededor de las 3 de la mañana, las cámaras comenzaron a parpadear. En una de ellas, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura entró en la habitación de un paciente. Aunque su rostro estaba borroso, podía distinguir el uniforme antiguo que Laura había descrito. La figura se inclinó sobre el paciente, y poco después, el monitor mostró un paro cardíaco. Corrí hacia la habitación, pero cuando llegué, no había nadie más que el paciente, cuyo cuerpo ya estaba sin vida. No entendía cómo algo así podía estar sucediendo, pero sabía que debía detenerlo. Esa misma noche, revisé los registros del hospital en busca de información sobre Isabel. Descubrí que, en efecto, había trabajado allí durante el brote de fiebre, y las circunstancias de su muerte eran tan inquietantes como Laura había mencionado. Sin embargo, había algo más. En su expediente, encontré una nota que decía, sospechosa de administrar dosis letales. Caso cerrado por falta de pruebas. A medida que investigaba, sentía que algo me observaba. Los pasillos parecían más oscuros, y el sonido de mis pasos resonaba con un eco que no era mío. Finalmente, decidí entrar en la habitación donde Isabel había muerto. Era una sala de almacenamiento ahora, llena de equipos antiguos y cajas cubiertas de polvo. Al entrar, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. De repente, las luces parpadearon, y una figura apareció frente a mí. Era Isabel. Su rostro estaba pálido, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Ellos nunca debieron morir, dijo con una voz que resonó en mi cabeza. Tú lo entiendes, ¿verdad? Tú sabes lo que es sacrificarse por los demás. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverme. Isabel dio un paso hacia mí, y su expresión cambió a una mezcla de tristeza y furia. Pero ellos no me entendieron. Ellos me culparon. Y ahora, hago lo que siempre hice, cuido de los que me necesitan. Antes de que pudiera responder, Isabel desapareció, y el frío en la habitación se desvaneció. Salí corriendo de allí, pero nunca volví a ser la misma. Sabía que Isabel seguía en el hospital, atrapada entre el deseo de ayudar y el rencor hacia quienes la habían acusado. Desde ese día, cada vez que entro a una habitación oscura, siento su presencia. No sé si busca redención o venganza, pero una cosa es segura, Isabel no ha terminado su trabajo, y aquellos que cruzan su camino podrían convertirse en sus próximos pacientes. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: El manicomio de la locura, la enfermera y la maldición. Mi nombre es Valeria, y soy enfermera. A lo largo de mi carrera, he trabajado en diferentes lugares, pero nunca imaginé que aceptaría un turno en un lugar tan peculiar como aquel manicomio. Situado en las afueras de la ciudad, el edificio tenía una historia oscura, marcada por tragedias y desapariciones. Lo que experimenté allí todavía me atormenta, y esta es mi historia. El hospital psiquiátrico era un edificio antiguo, con muros agrietados y ventanas protegidas con gruesas barras de hierro. Desde el momento en que llegué, sentí que algo no estaba bien. El aire estaba cargado, como si el lugar guardara secretos que nunca debieron ser revelados. Me recibieron con amabilidad, pero los ojos de los empleados reflejaban algo más: miedo. Nadie me lo dijo directamente, pero todos evitaban trabajar en los turnos nocturnos. Yo, en mi ingenuidad, acepté sin pensarlo. El primer turno nocturno fue tranquilo, pero había algo inquietante en el ambiente. Los pasillos eran largos y mal iluminados, y las habitaciones de los pacientes estaban marcadas con placas numeradas. Algunos pacientes gritaban en la distancia, pero no era inusual en un lugar como ese. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una habitación al final del pasillo, la número 7. Estaba cerrada con llave y tenía un letrero que decía, acceso restringido. Curiosa, pregunté al día siguiente sobre esa habitación, pero nadie quiso responder.
Me dijeron que no debía preocuparme, que estaba cerrada desde hacía años. Sin embargo, las miradas evasivas de mis colegas me indicaban que había algo más. Decidí dejarlo pasar, pero la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad del pasillo me acompañó durante todo el turno. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un ruido proveniente del final del corredor. Era un susurro, apenas audible, que decía mi nombre, Valeria. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Caminé hacia el sonido, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando llegué frente a la habitación 7, sentí un frío inexplicable. Los susurros cesaron, pero el silencio que quedó fue aún más aterrador. La puerta, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Respiré hondo y empujé la puerta con cuidado. Dentro, la habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían sangre seca. En el centro de la sala había una silla vieja, con correas de sujeción desgastadas. Sentí un escalofrío al imaginar lo que habría ocurrido allí. Antes de que pudiera inspeccionar más, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. En ese momento, escuché una risa suave, casi infantil, que provenía de una esquina de la habitación. Giré mi linterna hacia el lugar, y lo que vi me dejó paralizada. Había una mujer de pie, con un uniforme antiguo de enfermera. Su rostro estaba pálido, y sus ojos eran dos sombras vacías. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con una voz que parecía provenir de todas partes. Antes de que pudiera responder, se acercó un paso y agregó, ellos no te quieren aquí. Este es mi lugar. No recuerdo cómo salí de esa habitación, pero cuando volví a la estación de enfermería, mis manos temblaban y mi respiración estaba agitada. Decidí no contarle a nadie lo que había visto, temiendo que me consideraran loca. Sin embargo, las noches siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. Los pacientes comenzaron a actuar de manera diferente. Algunos hablaban de una enfermera de ojos oscuros que se les aparecía durante la noche. Uno de ellos, un hombre mayor, me tomó de la mano y susurró, ella me dijo que tú serías la próxima. Intenté calmarlo, pero sus palabras me dejaron inquieta. Esa misma noche, mientras revisaba los registros, descubrí algo perturbador. Hace años, una enfermera llamada Camila trabajó en el manicomio. Según los informes, era conocida por su trato cruel hacia los pacientes. Durante un motín, varios internos murieron en circunstancias sospechosas, y aunque nunca se probó nada, los rumores apuntaban a que Camila había provocado sus muertes. Poco después, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que los pacientes se vengaron, pero otros creían que su espíritu quedó atrapado en el manicomio. Después de leer eso, todo encajó. La figura que había visto en la habitación 7 era Camila. Y aunque no quería creerlo, estaba claro que su presencia seguía marcando el lugar. Mi última noche en el manicomio fue la más aterradora. Mientras hacía mi ronda, las luces comenzaron a parpadear. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. De pronto, todos los pacientes comenzaron a gritar al unísono. Sus voces resonaban en los pasillos, formando un eco ensordecedor. Corrí hacia la estación de enfermería, pero cuando llegué, la figura de Camila estaba allí, esperándome. Este es mi lugar, dijo con una voz que resonó en mi cabeza. Tú no perteneces aquí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Caí al suelo, y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro acercándose al mío. Desperté al día siguiente en un hospital diferente. Me dijeron que me habían encontrado desmayada en uno de los pasillos del manicomio. Presenté mi renuncia de inmediato, pero incluso después de irme, la sombra de Camila me sigue persiguiendo. A veces, en las noches tranquilas, escucho susurros en mi habitación y el frío de esa noche regresa. No sé si su espíritu sigue atrapado en el manicomio o si ahora me sigue a mí. Pero una cosa es segura, Camila no ha terminado, y aquellos que cruzan su camino no salen indemnes. Historia 7. La enfermera de los ojos vacíos, la criatura del pasillo. Buenas noches.
Mi nombre es Andrea y soy enfermera. Nunca he sido una persona supersticiosa ni me dejo llevar por rumores o historias de miedo, pero lo que viví en aquel hospital cambió completamente mi manera de pensar. Hay cosas que no tienen explicación, cosas que no deberían existir, pero que están ahí, esperando en las sombras. Esta es mi historia. Trabajaba en el turno nocturno de un hospital mediano en las afueras de la ciudad. El edificio era antiguo y aunque había sido renovado en varias ocasiones, algunos pasillos aún conservaban esa sensación de abandono, como si las paredes pudieran hablar y contar los secretos que guardaban. Durante el día, el hospital estaba lleno de movimiento, pero por las noches todo cambiaba. Los pasillos se volvían más largos, las sombras más profundas y el silencio más pesado. Había un pasillo en particular que siempre evitaba. Era el corredor del ala este, donde apenas quedaban algunas habitaciones de almacenamiento y oficinas cerradas. Durante mis rondas, sentía un escalofrío cada vez que pasaba cerca. Algunos colegas también hablaban de esa zona. Decían que era el pasillo de los susurros, pero nadie me daba detalles. Es mejor no saberlo, me dijo un compañero una noche. Me limité a reír, aunque en el fondo me incomodaba la idea de que algo pudiera estar mal. Todo cambió una noche especialmente tranquila. El hospital estaba casi vacío y mis tareas eran pocas. Decidí hacer una ronda por las áreas más alejadas para pasar el tiempo. Cuando llegué al ala este, noté que el ambiente era diferente. El aire estaba más frío y las luces parpadeaban débilmente. Sentí una ligera incomodidad, pero continué avanzando. Fue entonces cuando la vi. Al final del pasillo, bajo la tenue luz de una lámpara que parpadeaba, estaba una figura de pie. Era una mujer con un uniforme de enfermera, pero algo en ella era incorrecto. Su postura era rígida, y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Al principio pensé que era una de mis compañeras, pero cuando di un paso hacia ella, noté algo aterrador. Sus ojos estaban completamente vacíos, dos cavidades negras que parecían absorber la luz. Me quedé congelada. La figura no se movía, pero su presencia era opresiva, como si llenara todo el espacio del pasillo. Sentí un nudo en el estómago y el impulso de dar la vuelta y correr, pero algo me mantenía clavada en el lugar. De repente, la figura dio un paso hacia mí. Fue un movimiento lento, pero deliberado, y el sonido de sus pasos resonó en el silencio. Cuando finalmente logré reaccionar, corrí de regreso a la estación de enfermería, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, tal vez el efecto de las luces parpadeantes y mi cansancio. Pero lo que ocurrió después confirmó que no era mi imaginación. En las noches siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Escuchaba pasos en los pasillos cuando sabía que no había nadie más. Las luces se apagaban y encendían sin motivo, y a veces sentía una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observándome. Lo más perturbador fue cuando uno de los pacientes me tomó de la mano y me dijo, «Ella está aquí. No quiere que te quedes». Intenté ignorar lo que estaba pasando, pero una noche todo llegó a un punto crítico. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, escuché un ruido proveniente del ala este. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Mi corazón se aceleró, pero sabía que debía averiguar qué estaba pasando. Tomé una linterna y caminé hacia el pasillo. El sonido se hizo más fuerte a medida que me acercaba. Cuando llegué al final del corredor, vi una puerta que estaba entreabierta. Era una de las oficinas cerradas, un lugar donde nadie debería estar. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba completamente vacía, pero el aire era denso, casi irrespirable. De repente, sentí un golpe detrás de mí, como si algo hubiera cerrado la puerta con fuerza. Me giré rápidamente, y allí estaba ella. La enfermera de los ojos vacíos estaba a solo unos pasos de mí. Esta vez, su rostro estaba más claro bajo la luz de mi linterna. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios se movían como si intentara hablar, pero ningún sonido salía de su boca. Antes de que pudiera hacer algo, levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Cuando me giré, vi una figura aún más aterradora.
Era un paciente con el rostro cubierto de cicatrices profundas, como si hubiera sido sometido a procedimientos médicos inhumanos. Sus ojos también estaban vacíos y avanzaba lentamente hacia mí. Mi cuerpo se paralizó por el miedo, incapaz de moverme. De alguna manera, logré recuperar el control y corrí hacia la puerta. La abrí de golpe y no me detuve hasta llegar a la salida principal del hospital. Esa fue mi última noche allí. Renuncié al día siguiente, incapaz de regresar a ese lugar. Después de lo ocurrido, investigué un poco más sobre la historia del hospital. Descubrí que, años atrás, hubo un incidente en el ala este. Un grupo de pacientes murió durante un incendio y entre ellos estaba una enfermera que intentó salvarlos, pero quedó atrapada. Desde entonces, su espíritu, junto con el de los pacientes, se dice que vaga por los pasillos, buscando venganza o tal vez justicia. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué quería esa figura de mí. ¿Estaba tratando de advertirme o simplemente quería atraparme? Lo único que sé es que esa enfermera de los ojos vacíos sigue allí, caminando por los pasillos, esperando su próxima víctima. Historia 8. La voz del más allá, la enfermera del andar inferior. Buenas noches. Mi nombre es Natalia, y soy enfermera en un hospital público. Siempre he pensado que los hospitales son lugares llenos de energía, donde la vida y la muerte coexisten. Pero lo que viví hace unos meses me hizo entender que hay cosas que van más allá de lo que podemos ver o comprender. Esta es mi historia, una que todavía me quita el sueño. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno. Aunque ya estaba acostumbrada a las largas horas y al silencio inquietante de la noche, había algo diferente en este hospital. Había un rumor entre los empleados sobre el andar inferior, un sótano que, según decían, había sido parte de un hospital psiquiátrico décadas atrás. Oficialmente, estaba cerrado, y nadie tenía permitido entrar allí. Sin embargo, muchos afirmaban escuchar ruidos extraños provenientes de esa área. Al principio, pensé que eran solo supersticiones. Siempre hay historias de fantasmas en hospitales, y después de un tiempo, uno aprende a ignorarlas. Pero una noche, mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir del piso de abajo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los susurros continuaron, llamando mi nombre, Natalia. El sonido era tan claro que no podía ignorarlo. Miré a mi alrededor, pero todos los pacientes estaban dormidos, y no había nadie más en el pasillo. Decidí acercarme a la escalera que llevaba al sótano. El aire se sentía más frío a medida que me acercaba, y el olor a humedad era cada vez más intenso. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado oxidado, pero lo que me sorprendió fue que el susurro seguía escuchándose, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Decidí regresar a mi puesto, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Sin embargo, esa noche, las cosas empeoraron. Mientras caminaba por el pasillo durante mi ronda, las luces comenzaron a parpadear y un golpe fuerte resonó desde abajo, como si algo hubiera caído en el sótano. Mi corazón latía con fuerza, pero me dije a mí misma que no debía asustarme. Después de todo, podría haber sido una tubería o algún equipo viejo. Las noches siguientes, los susurros se volvieron más frecuentes. Ahora no solo decían mi nombre, sino que también pronunciaban palabras incomprensibles, como si alguien intentara comunicarse conmigo desde el otro lado de la puerta. Lo más inquietante ocurrió una madrugada, cuando una de las pacientes me tomó del brazo y me dijo, «No vayas al sótano. Ellos no te dejarán salir». No pude evitar sentir un escalofrío. ¿Cómo sabía ella lo que había estado escuchando? Decidí investigar más sobre el hospital y su historia. Lo que descubrí fue aterrador. Años atrás, el edificio había sido un hospital psiquiátrico y el sótano era donde mantenían a los pacientes más peligrosos. Según los registros, muchos de ellos murieron allí en condiciones inhumanas. Se decía que el personal los sometía a experimentos crueles y que las autoridades cerraron esa parte del hospital tras una serie de desapariciones inexplicables. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Una noche, decidí bajar al sótano.
Rompí el candado con una herramienta que encontré en el almacén y abrí la puerta. El aire estaba helado y una sensación de opresión me invadió al dar el primer paso. La escalera descendía en espiral y el sonido de mis pasos resonaba en las paredes de cemento. Cuando llegué al fondo, encontré un pasillo oscuro, apenas iluminado por las débiles luces de emergencia. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo estaba húmedo. Había varias puertas de metal, cada una numerada con placas oxidadas. Algunas estaban abiertas, revelando pequeñas habitaciones vacías con camas oxidadas y cadenas en las paredes. A medida que avanzaba, los susurros se volvieron más claros. Parecían venir de todas partes y sus palabras eran más desesperadas. «Ayúdanos», decían. «Por favor, sácanos de aquí». De repente, escuché un grito que me hizo detenerme en seco. Era un grito desgarrador, lleno de dolor, que resonó por todo el sótano. Mi instinto me dijo que debía dar la vuelta y salir de allí, pero algo me obligaba a seguir. Llegué a una habitación al final del pasillo. Dentro, había una camilla cubierta con una sábana manchada. En las paredes, había marcas como si alguien hubiera intentado arañarlas con las uñas. Y entonces lo vi. Una figura apareció en la esquina de la habitación. Era una mujer con un uniforme de enfermera antiguo, pero su rostro estaba distorsionado, y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. «Ellos me hicieron esto», dijo con una voz rota. «Me dejaron aquí, con ellos». Antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó lentamente hacia mí. Sentí un frío intenso, como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mi cuerpo no respondía, y mi mente estaba atrapada en el pánico. De alguna manera, logré salir de la habitación y correr hacia la escalera. Los gritos y susurros se hicieron más fuertes, como si las paredes estuvieran vivas. Cuando finalmente llegué a la puerta, la cerré de golpe y corrí hacia la salida del hospital. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar allí. Renuncié al día siguiente, incapaz de enfrentar lo que había visto. Pero incluso ahora, siento que no estoy sola. A veces, en las noches más silenciosas, escucho susurros en mi habitación, llamando mi nombre. Y sé que, de alguna manera, el sótano de ese hospital sigue conectado conmigo. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9. La enfermera del último suspiro, el toque fatal. Mi nombre es Laura, y soy enfermera en un hospital público. Mi vida siempre estuvo marcada por mi amor por esta profesión, por mi deseo de ayudar a quienes lo necesitan. Sin embargo, algo cambió hace unos meses, algo que aún no logro entender del todo. Lo que estoy a punto de contarles me persigue cada noche, porque, aunque intento negarlo, sé que algo oscuro habita en mí desde entonces. Todo comenzó una noche durante un turno especialmente tranquilo. Había menos pacientes de lo usual, y todo parecía ir bien. Mientras revisaba los historiales médicos en la estación de enfermería, un paciente en estado crítico comenzó a mostrar signos de empeoramiento. Corrí hacia su habitación junto con el médico de guardia para intentar estabilizarlo. Sus signos vitales caían rápidamente y nada de lo que hacíamos parecía funcionar. Instintivamente, tomé su mano en un intento de reconfortarlo. Fue entonces cuando sucedió algo que no puedo explicar. En el momento en que mi piel tocó la suya, el monitor que registraba su frecuencia cardíaca se detuvo por completo. Una línea plana. Murió en ese instante, como si mi toque hubiera drenado la última chispa de vida que le quedaba. Todos asumieron que su muerte era inevitable debido a su condición, pero yo sabía que algo estaba mal. Había algo en la forma en que sus ojos me miraron justo antes de cerrarse para siempre, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia, pero los días siguientes demostraron lo contrario. Cada vez que tocaba a un paciente en estado crítico, algo extraño ocurría. Algunos mejoraban instantáneamente,
como si mi contacto les devolviera la energía que necesitaban para seguir adelante. Pero en otros casos, sucedía lo opuesto. Sus signos vitales se apagaban en cuestión de segundos y no había explicación médica para sus muertes. Comencé a temer mi propio toque. Usaba guantes constantemente y evitaba el contacto físico directo con los pacientes tanto como podía. Sin embargo, los rumores entre mis colegas empezaron a surgir. Algunos decían que yo tenía manos milagrosas, mientras que otros empezaron a mirarme con desconfianza, susurrando que algo extraño pasaba conmigo. Pero nadie podía imaginar lo que realmente estaba ocurriendo. Una noche, mientras estaba sola en la estación de enfermería, comencé a revisar los casos de los pacientes que habían muerto tras estar bajo mi cuidado. Todos tenían algo en común, murieron después de que yo los tocara. Mis manos temblaban mientras sostenía los expedientes y un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. Fue entonces cuando escuché una voz suave, casi un susurro, que parecía provenir de ninguna parte. «Esto no es un don, es una maldición», dijo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y el silencio era abrumador. Decidí volver a mi trabajo, tratando de ignorar lo que había escuchado. Pero esa misma noche, uno de los pacientes en estado crítico comenzó a gritar en su habitación. Corrí hacia él y lo encontré sentado en la cama, con los ojos llenos de terror. «No me toques», gritó, señalándome con el dedo tembloroso. «Vi lo que haces. Eres la muerte». Intenté calmarlo, pero sus gritos se hicieron más desesperados hasta que el monitor marcó un paro cardíaco. Murió antes de que pudiera hacer algo. Pero lo más aterrador fue lo que dijo antes de exhalar su último aliento, ella me lo mostró. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza. ¿Quién era ella? ¿Qué era lo que el paciente había visto? Decidí investigar por mi cuenta, revisando antiguos registros del hospital. Lo que descubrí me dejó helada. Hace años, una enfermera llamada Clara había trabajado en este mismo hospital. Según los registros, era conocida por su habilidad para sanar a los pacientes con solo tocarlos, pero también había rumores de que su toque era mortal para algunos. Los documentos indicaban que Clara murió en circunstancias misteriosas después de que varios pacientes fallecieran repentinamente bajo su cuidado. Esa noche, mientras intentaba procesar lo que había leído, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba ella. Una figura vestida con un uniforme antiguo de enfermera, con el rostro pálido y los ojos oscuros como el vacío. «Es tu turno ahora», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado. Clara extendió su mano hacia mí, y en ese momento entendí que algo había cambiado en mí desde que comencé a trabajar allí. Algo que ella me había pasado, algo que ahora era parte de mí. «Ellos no entienden», continuó. «No siempre es para salvarlos. A veces, debemos ayudarlos a cruzar». Desde esa noche, mi vida no ha sido la misma. Aunque renuncié al hospital, no puedo escapar de lo que me dejó Clara. A veces, en las noches más silenciosas, siento su presencia a mi lado, observándome, asegurándose de que continúe con su trabajo. Y lo más aterrador es que, aunque intento evitarlo, cada vez que toco a alguien en estado crítico, siento que la decisión no es mía. Es de ella. Historia 10. El blanco de la enfermera, la casa en el hospital. Buenas noches. Mi nombre es Elena, y soy enfermera en un hospital de la ciudad. Nunca pensé que mi trabajo, un acto de dedicación y cuidado, me pondría cara a cara con algo que no pertenece a este mundo. Lo que viví en ese hospital me ha marcado de una manera que ni siquiera puedo explicar. Esta es mi historia, una que desearía nunca haber tenido que contar. Todo comenzó una noche en la que el hospital estaba inusualmente lleno. Las camas de emergencia estaban ocupadas y el caos se apoderaba de cada rincón. Entre tanto movimiento, no pude evitar notar algo extraño. Un niño pequeño, tal vez de unos 7 u 8 años, deambulaba por los pasillos. Estaba descalzo, vestido con una bata de hospital que parecía demasiado grande para él y tenía el cabello desordenado. Intenté acercarme para preguntarle qué hacía allí,
pero en cuanto vio que lo miraba, corrió hacia el final del pasillo y desapareció en una esquina. Pensé que era un paciente que se había perdido, así que lo busqué por todo el piso, pero no lo encontré. Cuando pregunté a mis colegas, ninguno sabía de algún niño en esa área. Al revisar los registros, descubrí que no había ningún paciente pediátrico ingresado esa noche. Aunque la situación me pareció extraña, decidí no darle demasiada importancia. Después de todo, podía haber sido el hijo de algún visitante. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda en la sala de cuidados intensivos, escuché un sonido extraño, como si algo metálico estuviera siendo arrastrado por el suelo. El ruido provenía de una habitación vacía al final del corredor. Mi corazón se aceleró, pero reuní el valor para acercarme. Abrí la puerta lentamente y encendí la luz. La habitación estaba completamente vacía, pero el frío en el aire era inusual, como si alguien hubiera estado allí hace poco. Antes de salir, vi algo que me dejó helada, unas pequeñas huellas mojadas que conducían hacia la pared y desaparecían en la nada. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Los pacientes reportaban haber visto a una enfermera que no pertenecía al equipo. Decían que era alta, con un uniforme antiguo y un rostro que no podían describir del todo, pero que transmitía una sensación de vacío y miedo. Algunos mencionaron que esa enfermera se acercaba a sus camas durante la noche y les decía algo al oído, palabras que no podían recordar al despertar. Lo que sí recordaban era que, después de su visita, comenzaban a empeorar. Uno de los casos más inquietantes fue el de una paciente anciana que estaba en proceso de recuperación tras una operación complicada. Una mañana, al llegar a su habitación, la encontré temblando de miedo. «Ella estuvo aquí», me dijo con una voz débil. Cuando le pregunté a quién se refería, me respondió, «La enfermera, la que vino a buscarme». Intenté calmarla, pero su estado empeoró rápidamente. Esa misma noche, falleció sin razón aparente. Mi inquietud crecía con cada incidente, y no podía evitar sentir que algo estaba mal. Decidí investigar más sobre el hospital y sus historias. Fue entonces cuando descubrí que, décadas atrás, una enfermera llamada Ana trabajó allí durante el turno nocturno. Según los registros, Ana era conocida por ser excepcionalmente dedicada, pero tras un accidente quirúrgico en el que falleció un niño durante una operación, su comportamiento cambió. Comenzó a obsesionarse con la idea de que debía proteger a los pacientes, incluso si eso significaba terminar con su sufrimiento. Poco después, se quitó la vida en una de las habitaciones del hospital. Desde entonces, el hospital había sido escenario de extraños eventos. Muchos pacientes afirmaban haber visto a Ana, siempre vestida con su uniforme blanco y con un aire melancólico. Lo que me aterró fue descubrir que el número de la habitación donde Ana murió era el mismo que ahora se utilizaba como almacén, el mismo lugar donde había escuchado aquel ruido metálico y visto las huellas. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Fui al almacén con una linterna y cerré la puerta detrás de mí. El aire era frío, y el silencio era tan denso que casi podía escucharlo. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba ella, una figura alta, con un uniforme blanco que parecía brillar débilmente en la oscuridad. Su rostro era borroso, como si no pudiera enfocarlo completamente, pero sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. «Ellos me quitaron lo que más amaba», dijo con una voz que resonó en mi cabeza. «Ahora yo decido quién se queda y quién se va». Antes de que pudiera reaccionar, Ana levantó una mano y señaló hacia la puerta. En ese instante, escuché un grito desgarrador que provenía de los pasillos. Corrí hacia el sonido y encontré a uno de mis pacientes en paro cardíaco. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos salvarlo. Lo más inquietante fue que, en su rostro, había una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo indescriptible antes de morir. Desde ese momento, supe que Ana no buscaba redención. Estaba cazando a sus víctimas, una por una. Después de esa noche, renuncié al hospital. No podía seguir trabajando en un lugar donde algo tan oscuro habitaba. Sin embargo, incluso ahora, lejos de ese lugar, siento que no estoy completamente a salvo.
A veces, cuando estoy sola, siento un frío inexplicable y escucho pasos suaves detrás de mí. Sé que Ana sigue ahí, buscando a su próxima víctima. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.